Buenas a todos. Buenos días y bendecidos. Amén. Qué bueno es volvernos a ver los rostros. Un día en el cielo lo vamos a estar viendo todos los días. Amén. Así que vamos a disfrutar ahora ya, porque el cielo no empieza cuando lleguemos al cielo. El cielo empieza en el momento que tenemos relación con el Señor y entonces tenemos el cielo abierto ya en la tierra. Estamos en Marcos. Además, Marcos, cuando el Señor comienza a predicar, que dice: el reino de los cielos se ha acercado, el capítulo 1. ¿Vale? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio, dice el capítulo 1, que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza Marcos, ¿eh? Y es bueno de vez en cuando ir recordando cosas que habéis ido viendo, ¿no? Para darnos cuenta de que lo que va sucediendo en el Evangelio, todo tiene una relación con esa historia. No podemos desviarnos. ¿Por qué el Calvario? ¿Por qué se encuentra Pedro en la situación que se encuentra de negar al Señor? La cena del Señor. ¿Por qué la cena? ¿Por qué un paralítico va? ¿Por qué el endemoniado gadareno? ¿Por qué la hija de Jairo? ¿Por qué aquella mujer con flujo de sangre? ¿Por qué? Y vas viendo qué es lo que está sucediendo, la tempestad en el mar. Y todo tiene una relación. El Señor va preparando los corazones. Preparándonos para que vaya entrando en nosotros lo que es el verdadero Evangelio. Recordarnos que el reino de los cielos se ha acercado. A veces pensamos que la religión es algo, bueno, para cuando nos muramos, Pero eso es mentira, porque entonces, ¿qué pasa? Que la relación con Dios es decir, estos 80, 90, 10, 20, no sabemos cuántos años nos queda, ¿qué hacemos? ¿Los cogemos, los envolvemos a la basura? No, hombre, no. Marcos capítulo 15, versículo 1, nos toca. Llegamos en todo esto que estamos viendo, el Señor ya ha tomado la Pascua con sus discípulos, ya ha sido interrogado duramente, ya ha sido condenado por la mayor y gran verdad que existe en este universo. Que Él es... Yo soy, y que le veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es la sentencia verdadera totalmente, pero la sentencia de muerte que firmó el Señor Jesucristo cuando le preguntó el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué dices? ¿Eres o no eres? Pues sí soy. Estaba diciendo, delante de ti está Yahvé. Esto es maravilloso. Delante de ti está Jehová. Y estos hombres, deprisa y corriendo, como dice Lucas, no lo dice aquí, pero como multitud, como una turba gigante, salieron de allí, me imagino que empujándole, llevándole atado, hasta la presencia del gobernador Poncio Pilato. Le llevaron. Y dice, y muy de mañana, nos cuenta Marcos, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Vamos a ver que esta pregunta tiene dos formas de entonación. ¿Tú lo dices? ¿O tú lo dices? Y vamos a ver que en Lucas, en Juan se nos dice que son las dos, porque se lo preguntó en dos ocasiones. En una le hizo una pregunta y en otra le afirmó lo que estás diciendo, ¿vale? Pero aquí Marcos parece que quiere ir más rápido, quiere ir a lo esencial de la historia.
Recordemos, Marcos es breve, cuenta mucha acción, cuenta muchos milagros, quiere ir al grano de las cosas. A veces se extiende, que decimos, uy, qué raro, pero se extiende por algo, pero otras es muy concreto. Y este pasaje parece tan rápido que dices, uy, yo lo he leído más largo, aquí faltan cosas. Claro, porque hemos leído Juan, que Juan se recrea más en este lugar. Aquí no, rápido. Está escrito Marcos para gentiles, romanos, creadores de ingenieros, creadores de grandes obras y gente de trabajo, gente de justicia. La paz y el pueblo y el senado de Roma, decían los estandartes de Roma, decían el pueblo y el senado de Roma, paz, que era la paz romana que ellos querían poner en todo el mundo. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Bueno, también sabemos por otros evangelios que ahí las acusaciones eran concretas, ¿vale? Como lo del tributo a César, como que está preparando tumultos y que está pervirtiendo al pueblo y todas estas cosas. Eso también lo vemos en Lucas. Mateo es más como Marcos. Mateo también va a lo breve en este pasaje. Otra vez le preguntó Pilato, claro, después de todas estas acusaciones que no sabemos aquí, nosotros estamos viendo Marcos, no sabemos qué acusaciones eran, pero Pilato otra vez le pregunta a Pilato, diciendo, nada respondes a todas esas acusaciones. Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Nosotros somos gentiles. No sé si hay algún judío, no le quiero ofender, pero somos gentiles la mayor parte de los que estamos aquí. Nosotros entendemos, porque somos de cultura romana, además todos yo creo los que estamos aquí, seamos de la región de España que seamos, estuvo Roma, y los que venís del otro lado del charco, que decimos, tenéis la cultura vuestra de vuestro país, pero la cultura romana que recibisteis durante los años de la colonia, conquista, o como lo quieran llamar los historiadores, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay, somos lo que somos. Nosotros somos helénicos, somos romanos, somos parte también de bizantinos, somos de una cantidad de pueblos en España a lo largo de la historia que han entrado por el norte, por el sur, han vuelto a entrar por los Pirineos. Así España se fue formando, ¿eh? Es decir, no somos ni puros, ni arios, ni nada de eso. Somos una mezcla de todas las culturas que había en los siglos primeros de la historia de la humanidad. Pero nosotros tenemos un concepto de justicia que no es nuestra. Cuando tú estudias en la universidad para ser abogado, jueces, todas estas cosas, hay una asignatura que se llama Derecho Romano. Y uno dice, ¿todavía? Bueno, mira, en Castilla estaban labrando, aquí hay un salamantino, ¿no? En Castilla estaban labrando con el arado romano de hierro en los años 50 del siglo pasado. 50, 60, todavía se araba con el arado de hierro. Es decir, incluso cuando se pusieron los primeros tractores o vehículos, se tiraba de un arado de hierro. Y ahora los tractores tiran con... ¿Qué es lo que va levantando la tierra? Vertedero. Sí. Vertedero. ¿Y qué forma tienen? El arado romano. No ha cambiado, es un diseño perfecto, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos tenían un concepto de justicia. Que cuando un romano escucha el Evangelio de Marcos y escucha este pasaje, tiene que rompérsele el alma. Toda la idea de idealismo romano, porque está leyendo un texto de un juez injusto, a sabiendas, con conciencia de que está haciendo una injusticia, de que aquí esto es solo por intereses humanos. ¿Y dónde está la justicia romana? ¿Dónde está el derecho romano?
¿Dónde está el que juzgues justamente? Porque Pilato, nosotros lo vemos como algo, bueno, esto pasó histórico, lo vemos para la Semana Santa, para la religión. Si esto lo llega a escuchar el emperador, probablemente Pilato no hubiera aguantado los 2 o 3 años que vivió más hasta que lo mató. Porque el emperador mataba a todo el que no le gustaba. Lo hubiera matado en ese momento porque tú no eres un juez justo. Por muy perverso que fuese el otro también, ¿eh? Entonces, esto tiene que irnos moviendo la cabeza para que la persona que al leer esto diga, ¿cómo es posible? ¿Qué oscurantismo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Todo va contra la lógica. Y a veces pensamos que es imposible que Isaías 53 se cumpla. Pues se cumplió. Más de 120 profecías el mismo día de la muerte de Cristo se cumplieron en la persona de Cristo. Pero ¿cómo es posible? Alguien habría leído alguna de ellas y hubiera intentado evitarla, ¿no? No podían. Y no eran los amigos que podían haber estado preparado todo, eran los enemigos. Así que aquel tumulto con aquel hombre atado, ya golpeado, ya vejado, va muy de mañana, porque se les echaba encima la Pascua y había que acabar esto rápido. La religión primero. A Dios rogando y con el mazo dando, que se dice. Entonces, ellos antes habían tenido consejo. El consejo ya lo hemos dicho. ¿El consejo era de qué? De muerte. Ellos dijeron, lo habéis oído todos, es digno de muerte. Ahora mi pregunta es, otra vez los gentiles romanos estamos viendo esto, ¿cómo es posible que un juicio comience con la condena? ¿Cuándo habéis visto a un juez que dice que se siente el condenado a muerte? Que se siente el condenado a 18 años de cárcel. ¿Esto lo dice un juez? Si dice eso está prevaricando y sería un problema muy gordo para ese juez. Primero que se haría nulo y aunque el otro fuera culpable saldría por la puerta tranquilo. Pero ya estaba la sentencia antes que el juicio. Esto es lo raro. ¿Por qué van a Pilato? ¿Por qué van con él? Ese consejo que tomaron les llevó a la conclusión de que tenían que llevarle ante Pilato. A Esteban lo apedrearon, no le llevaron ante nadie. También era otra época, ¿eh? Aunque parece que nosotros lo contamos que fue todo muy rápido, el apedreamiento de Esteban era otra historia. ¿Por qué le apedrearon a Esteban? Y no le llevaron al pretor o al gobernador, como a Jesús. Eso es otra historia. Ellos le llevaban a Pilato porque en el pasaje larguito que tenemos en Lucas o en Juan, nos dice que era porque nosotros no podemos condenarle a muerte. Porque no nos es permitido quitar la vida. Un momento, ¿me venís con uno? ¿Para qué? Para que yo le juzgue, pero ya me decís que la sentencia es muerte. Es decir, para que simplemente ponga mi firma. Por eso se le llevó a Pilato. El consejo de los principales sacerdotes. ¿Qué dice el Salmo? Vamos a ir al Salmo 2. Yo sé que lo sabemos de memoria, pero como ahora leemos en varias versiones, me gustaría leerlo. Yo estoy en Reina Valera del 60. Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que hicieron estos. Tomaron consejo entre ellos para desligarse de Dios. Ellos pensaban quitarse un problema de que Roma no les atacase, no muriese todo el pueblo, convenía, dijo el sacerdote, y era una profecía, que muriese un solo hombre y no todo el pueblo.
Pero el problema era que ellos habían oído de la boca del acusado que él era el Hijo del Hombre, que él era el que se va a sentar en el trono de Dios. Y en el trono de Dios no se sienta nadie que no sea Dios. Ellos tenían que haber valorado, y si es un falso profeta, apedrearlo, pero si no lo es, escucharlo. Pero no es algo nuevo. Es como el Antiguo Testamento, muchas veces digo, lo idealizamos. ¿Qué hizo Joás? Joás cogió cuando Zacarías el profeta le vino a... Zacarías le vino a decir que estaba haciendo mal, lo mandó matar. Y este Zacarías era hijo de Joiada, que era el sumo sacerdote que le había salvado la vida a este muchacho cuando era un bebé. No tuvo misericordia ni del hijo de aquel hombre que había protegido su vida ante la señora Atalía, que menuda señora era aquella. ¿Qué quiero decir? Que no es nuevo. Personas que ven, es decir, estos estaban aborreciendo y rabiosos contra nuestro Señor. Pero es que aquel Joás le debía todo a Joiada, su vida. Le había hecho rey, le había protegido, había andado en los caminos del Señor hasta la muerte de él. Porque el que estaba dirigiendo el gobierno era el sumo sacerdote realmente. Y él, con los ojos bien abiertos, claros, mandó matar a aquel que sabía que era el hijo de aquel que le había salvado la vida. Estos hombres hacían lo mismo. Oían la palabra de Dios y cerraron sus oídos y se lo llevaron para que lo matase quien podía matarlo. Nosotros no, pero te vamos a matar. Ya nos encargaremos. El consejo de malos, que dice el Salmo 1. Se supone que era un consejo santo. Leamos. Sacerdotes, ancianos, escriba, concilio. Es decir, los que llevaban al pueblo a Dios, los que tendrían que ser la justicia absoluta, que eran los ancianos, los escribas, que eran los que conocían la ley de Dios y la transmitían, el concilio, que estaba dirigido por todos los más venerables del pueblo. Todos ellos tomaron la decisión de acabar con el Hijo de Dios. Por eso el texto que nos toca, Jesús se presenta ante Pilato. Un encuentro de Pilato con el mismo Hijo de Dios. Lleva, no por casualidad, todo está conectado. Dices tú, bueno, pero esto podía haber pasado en otra situación. Algunos dicen, bueno, fue casualidad que estuviera Pilato allí, que buscasen la muerte. En Hechos de los Apóstoles, me gustaría que fuéramos a Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro está comentando lo que habían hecho el pueblo, dice, porque verdaderamente, y esto es un recuerdo y una explicación del Salmo 2 que hemos leído. Perdonadme, capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos los propósitos de Dios estaban en su soberana voluntad. Los actores decidieron voluntariamente entrar a jugar parte de esto.
Aquí no hay ninguna marioneta de Dios. Algunos dirían, entonces es Dios el culpable de todo. Es Dios el que obligó casi al Sanedrín a condenar a Jesús. Es Dios el que casi obliga a Pilato, lávate las manos. No. Esto es una barbaridad, una herejía calvinista que no es verdad. Para nada. La realidad es que Dios utiliza tus decisiones y hagas lo que hagas, su voluntad permanecerá. Hemos leído en Esther. Mardoqueo le dice a Esther, mira, tú haz lo que quieras. O por ti o por otra persona vendrá la salvación. Pero que sepas que si no actúas de correcto, le dice Mardoqueo, tú perecerás igual, ¿eh? No creas que te vas a librar por ser la mujer del rey. Porque un edicto persa, si estaba firmado, daba lo mismo quien fueras. Si eras judío, morías con los judíos, aunque fueras el mismísimo rey. Lo que quiero decir es que la determinación de Dios a lo largo de la eternidad se estaba llevando a cabo. Jesús podía llegar a decir un momento dado, nadie me quita la vida. Hombre, Señor, claro que te la están quitando. No, yo la pongo de mí. Porque tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Porque Él es el Dios eterno. Nada le pilló de sorpresa. Nada le pilló por casualidad. La conclusión de que todas las personas son libres y Dios utiliza tu libertad para sus planes. Tú la tienes, tú haces lo que quieras, Dios tiene un propósito inamovible para la historia de la humanidad. Pilato entra en juego, Pilato decide, Pilato es el que tenía en su mano no haberlo matado. Pilato es el que dijo en 3 ocasiones es inocente. Si vemos Lucas 23, el 4, el 14 y el 15 de Lucas 23, vemos a Pilato luchando con la realidad como juez de que este hombre es inocente. Y al final, por miedo, decisión propia, por su temor de perder prestigio, por su amistad con Herodes, por querer tener amistad con Herodes, por llevarse bien con el pueblo. A pesar de lo que le dijo su mujer, ¿qué le dijo su mujer? No tengas nada que ver con este. No tengas nada que ver. Cuando oía que era hijo de Dios tenía un miedo, pero al mismo tiempo decía, tengo más miedo ¿a quién? A César. El que es amigo de... El que es amigo de este no es amigo de César. Nosotros sí somos amigos de César. ¿Tú eres amigo de César? Herodes tenía un título. No es simplemente decir yo soy amigo de Freddy, no. Es que el César le había dado un título que era amigo de César. Y era la burla. Porque si César te lo ha dado, César te lo puede quitar. Así que, atado por un consejo, y con esto cerramos esta idea, el consejo es voluntario. ¿Me entendéis? Tú tienes la libertad. Dios no te ha creado para que hagas lo que Él ha dicho que vas a hacer y no puedes hacer otra cosa. Dios te da la libertad de elección. Y tú eliges. Es como la salvación. ¿Quieres ser salvo o no quieres ser salvo? Dios no te ha provisto para no poderlo ser, o Dios no te ha provisto para serlo. Dios desea que todo el mundo sea salvo y venga a conocer a su Hijo. Es decir, cuando dije antes estas doctrinas que hay de la soberanía de Dios, quiero decir eso, que Dios no crea a uno para hacer lo malo y a otro para hacer lo bueno, porque ninguno hacemos lo bueno.
Eso primero. Y el que hace lo malo lo hace porque quiere, y el que hace lo malo lo hace porque quiere. Pero Dios desea salvar a todos. Jesús deseaba salvar a Poncio Pilato. Y alguno piensa, no, Poncio Pilato fue creado para destrucción, porque lee mal Romanos capítulo 9 y se lía. Digo, no. Poncio Pilato tenía la decisión y la elección de soltar a Jesús y no lo hizo. ¿Qué vas a hacer tú con el Hijo de Dios? Esta es la pregunta que subyace a todo este texto. Jesús, Pilato, sí, y Jesús y yo. ¿Qué voy a hacer? Antes la hermana comentaba que hay muchas maneras de negar. Hay muchas maneras de decir al Señor, no. Hay muchas maneras de alejarnos del Señor. Hay muchas maneras de decirle, yo no quiero que reines sobre mí. Esto lo dijeron literalmente a voz gritando. Más adelante, eso no me voy a meter, que lo va a dar otro hermano. Pero la realidad es que lo podemos hacer. Podemos ser Pilato. El consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y esto era un mal consejo, y era un consejo de malos. En el cual no estuvo ¿quién? Por ejemplo, Nicodemo dijo que él no entraba en ese consejo. En aquel momento me imagino que no estaba, porque dice la Escritura que no estaba. Pero cuando, en el anterior consejo que hubo, él dio su consejo positivo. Un consejo santo. Un consejo de un hombre que temía de verdad a Dios. Pues escuchémosle. Pero el Sanedrín había cometido dos errores. Dos pecados gordos. Uno, reunirse de noche, lo cual estaba prohibido por la ley. Y el segundo, que tenían que estar todo el Sanedrín. Y no estaba todo el Sanedrín. Faltaba José de Arimatea, faltaba Nicodemo. Y me imagino que faltaron muchos más, porque dice la Escritura que muchos de los sacerdotes después se convirtieron al Señor. ¿Cuántos nos llamarían? Llamaron a los amigos, a los que sabían que iban a dar el consejo de malos, a los que iban en los que se podían apoyar para condenar a muerte a quien ya le habían condenado a muerte. Estaban buscando la oportunidad solamente. Y se lo llevan a Pilato. Así que, cuidado con estos consejos. En Marcos capítulo 8, 9 y 10, ¿os acordáis que veíamos cuando el Señor dice que va a morir? Y Él dice, voy a ser entregado por estos. Voy a ser entregado a estos, a los gentiles. Y en otro momento que dice, voy a ser entregado para morir. Es como un ascenso en el texto. Lo voy a comentar solamente rápido, ¿vale? En el 8 dice así, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por esto os voy a ser entregado. En el capítulo 9, más adelante, les dice un poco más. Les dice, habiendo salido de Galilea, quería que nadie lo supiese, y dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Allá no dice más. Será entregado en manos de hombres. No está refiriéndose a los que le entregan, sino a quien le entrega. Hombres gentiles, ¿no? Y lo matarán. Y en el capítulo 10, eso es en el 31 del 9, y en el 3, en el 10 también 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron de que seguían y le seguían con miedo. Entonces volvió a tomar a los 12 aparte y les comenzó a decir estas cosas que le había de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas por Judas, y le condenarán a muerte. ¿Ves el orden, y le entregarán a los gentiles. Esta es la realidad. Este hombre fue a Pilato ya con la sentencia. Jesús, nuestro Señor, fue a Pilato con la sentencia. Pilato solamente era uno que tenía que firmar y ya está. Era algo que se sabía,
que el Mesías había de morir. Y este iba a ser el camino. Los gentiles. Ellos eran los que iban a ejecutar al Hijo de Dios. Y Pilato es la persona clave en este caso, ¿no? Cuando le pregunta entonces si eres el rey de los judíos, Pilato sí intenta hacer un juicio, ¿no? Y Jesús le está diciendo en primer lugar, bueno, tú dices que yo soy el rey de los judíos. Es la conclusión a la que has llegado, porque esto no había sido hecho en oculto. Todo el mundo conocía lo que había hecho Jesús. Entonces Jesús le pregunta, aquí no aparece la pregunta, pero aparece la decisión. Tú lo dices, es decir, tú dices que lo soy. Claro. No, a mí que yo soy judío acaso. Eso es lo que contestó Poncio Pilato. Él quería desligarse, pero sí le dio una respuesta. Una luz. El Señor da luz. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas tenía una luz. Mi amigo, el íntimo, el que toma conmigo el pan. Siempre una luz. El Señor da una esperanza, una predicación, una palabra para que la persona decida. Judas decidió. Arrepentido, se condenó. Arrepentido, hermanos. Arrepentido de haber entregado a Jesús. Y no fue a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no te garantiza nada. Si no tienes dónde salir, dónde esconderte. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu alta torre? ¿Quién es tu escudo y tu baluarte? ¿Quién es el que puede poner sus alas y protegerte? ¿Crees que esto es posible a pesar de que hayas entregado al Hijo del Hombre, Judas? Judas no lo creía. Ese es el problema de Judas. Y Pilato le pasa lo mismo. Pilato es un hombre culto, un hombre diestro en la justicia. Él sabe interrogar de tal manera que su conclusión en Lucas 23 es inocente, inocente, inocente. Es decir, era un hombre y le acusaban y a Jesús y le ponían, le estaban acusando mucho. Y Pilato decía, pero ¿ves lo que te están diciendo? Entonces, claro, Jesús no le contestaba. Dice, claro, si es que el mismo Pilato sabía que no había respuesta a eso, si era un absurdo. Era un juicio que el mismo Pilato sabía que estos querían matarle. El mismo Pilato dice la Escritura que sabía que le habían entregado por envidia. Y en otro momento, cuando le vuelve a preguntar, aquí no aparece, ¿no? La pregunta, la segunda vez que le pregunta, ¿eres tú el hijo, el rey de los judíos? Cristo le contestó, tú lo dices, lo estás diciendo, porque tú estás llegando a esa conclusión. Por el mero hecho de que él, Jesús, le dijese a Pilato que era rey, Pilato ya podía haberle condenado a muerte. ¿Lo entendéis? Sin ser injusto. Tú estás diciendo que eres rey, pero aquí el único que nombra reyes es César. El único que da el título de rey era César. A ver, Herodes Antipas, ¿sabes dónde tuvo que ir para recibir el reino? A Roma. Y en Roma, después de un tiempo, el emperador dijo, vale, tú vas a ser rey de Idumea. Tú, rey, al otro Herodes, tú de Cesarea. Y repartió a los Herodes por todo su territorio. Pero quien les nombró rey era César. Y ahora Pilato tiene a Jesús, que le está diciendo que es rey. No necesitas más interrogatorio. Pero ¿por qué Pilato seguía pensando que era inocente, a pesar de que él oía algo en él que era digno de muerte, según la ley romana? Porque Pilato estaba luchando entre lo espiritual y lo carnal. Pilato, como hombre romano, era muy carnal y muy justo y muy ley y pero como hombre romano también tenía la idea de que hay dioses que viven entre nosotros,
que César es Dios, que los dioses griegos estuvieron entre nosotros. Esta era la idea pagana de este hombre. Y de repente dice su mujer, no tengas nada que ver con él, que he sufrido en sueños por él. Y él estaba dándole vuelta y de repente oye que es hijo de Dios. Esto ya le... ¡Uah! Para, ¿pero quién eres? Dice, no lo sabes, ¿sabes por qué? Porque tú no eres de la verdad. No lo llegues a comprender porque no quieres aceptar la verdad. Esa lucha tiene que decidir. Y tienes que decidir si quieres creer que Cristo es quien dice que es. Si tú crees, no hay más problema. ¿Qué es la verdad? Y ya salió, ya no el humano, mundano, ya no el religioso, ya el filósofo. El Pilato filósofo. ¿Qué es la verdad? Le dijo en otra ocasión. Se maravillaba. En este evangelio nos dice que se maravillaba. Todo esto que estamos comentando, que nos lo van diciendo los otros evangelios de Pilato, es porque Pilato deseaba, no sé, si de verdad este es Dios y este es el rey de los judíos, pues que aquí me vaya a ponerse firme y ni César ni nadie pueda contradecirle. Pero ante la duda, ante la aceptación de ¿qué quiero? ¿Enfrentarme a todos estos o entregarles a quien me pide? Quiero rendirme ante la evidencia de que este es el Cordero de Dios, que este es el Hijo del Hombre, que este es el Hijo de Dios, que este es el Rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, tengo mucho que perder, aunque no era nada. Porque Pilato pasó a la historia, y su hijo, y el hijo de su hijo, y el hijo de su hijo, y el 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 hijo, hasta 2000 años después que estamos aquí, pasó a la historia. Tú tienes que decidir. A ti te llevan ahora a Jesús encadenado. Te están diciendo que es digno de muerte porque ha dicho que es Dios, el Hijo de Dios, que va a irse al cielo y que va a regresar en las nubes con poder y gloria. Y tú tienes que hacer sentencia. Tú no eres Pilato, ni yo. Pero somos personas que tenemos la libertad en el Señor de elección. El Señor te ha hecho libre para que tú elijas. ¿Qué quieres decir? Decir, como dijeron algunos, no queremos que reine, o como Pilato dijo, allá vosotros, yo en estos jaleos de religión, de vuestras cosas no me meto. O vas a rendirte a la evidencia y decir, pues estoy dispuesto a ir a morir contigo. Pedro fracasó, lo habéis visto en el último estudio, ¿no? Es decir, que no hace falta, que uno dice, bueno, yo cuando me bauticé, una de mis frases fue, a la muerte iría con él. ¿Sabéis lo que pienso después de 30 y tantos años? ¡Qué temerario! Porque yo no tenía a un Herodes que me iba a matar, ¿eh? Pero hay hermanos que han dicho a la muerte porque se bautizaban por ese lado del río. Cuando salían del río iban derechos al Coliseo romano a morir. Eso era lo que les pasaba a los hermanos. Hoy en día es fácil decir, Señor, yo voy contigo a la muerte. Yo te amo con todo mi corazón. Pero cuando está en juego tu vida, ahí es donde en las distancias cortas que se dice, se ve de verdad. Pilato estaba jugando con su vida y acabó perdiéndola, ¿eh? El emperador lo acabó cortando la cabeza por otros asuntos económicos, no por este, tristemente. Pero se le fue la cabeza igual. Pero se estaba jugando el puesto. Y un puesto de chichiná, que diríamos nosotros, de nada. Estás dispuesto a perderlo por toda una eternidad con Cristo. Nosotros a veces vendemos a Cristo por muy poco.
le negamos por muy poco y le condenamos a muerte por muy poco. Que son las tres historias que van enlazadas aquí. Uno que niega, uno que entrega, uno que niega y uno que condena a muerte. Y nosotros tenemos la decisión de decir, ¿qué voy a hacer con el Hijo de Dios? ¿Qué haré con...? Preguntó el Pilato a todos. Que muera. Pero él podía decir, no, a lo mejor los que vais a morir sois vosotros. Solo tenía que haber llamado a la guardia pretoriana y haber acabado con todos aquellos que estaban en el... y haber preparado ese un petate en Jerusalén de mucho cuidado, porque estaba la fiesta. Pero lo podía haber hecho. Y haberse jugado el puesto, pues lo seguro. Pero lo podía haber hecho. No estaba escrito. Algunos pensamos que todo está escrito. He dicho que esto es una barbaridad de ciertas doctrinas teológicas que se les ha ido la... Yo creo que hay cosas, parten de buena cosa y luego van metiendo cosas más y cuando ya empiezas a filosofar, pues puedes decir las barbaridades que quieras decir. La realidad es, ¿qué vamos a hacer? Él era inocente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pongámonos en la visión. Nosotros somos Pilato. Aquellos tan limpios que no querían ni entrar. Que tuvo que salir Pilato a ellos. Porque no querían entrar al pretorio. Porque era Pascua, no podían contaminarse. Así que sale a ellos, ya humillándose. Y ve a un hombre atado, como un cordero. Levítico capítulos 1, 2, 3, 4, 5. Así iba el cordero que era sacrificado por paz, por holocausto, por expiación. Así le llevaban. Le llevaban allí, le examinaba ¿quién? El sumo sacerdote. A ver si tenía algún defecto. Y cuando decía el sumo sacerdote, perfecto, entonces ponían la mano sobre él, lo llevaban dentro y lo mataban. Y Pilato, en este caso, era uno más de aquellos que dio su autenticidad de pureza, de inocencia, de limpieza, de perfección en Jesús. Jesús era perfecto. Jesús fue probado en todo, dice la Escritura. Y cuando estaba delante de Pilato es como el último paso, el último examen. Bueno, aquí no lo aparece, pero hubo uno pequeño con Herodes. Pero fíjate si para el Señor esto no era importante, que ni le contestó a Herodes. Pasó de Herodes totalmente el Señor. A ti ni te contesto. Pero Pilato era el último que iba a dar el visto bueno. Y su visto bueno fue inocente. Entonces este es el Cordero perfecto. Este es el Cordero que necesitamos. Este es el Cordero que dijo el sacerdote. Es necesario que muera un hombre por todo el pueblo. Claro, él lo decía de malas maneras. Pero como el Señor es sabio, lo dio como una profecía para decir, es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene que morir para que seáis salvos vosotros. Un encuentro con Jesús, sea como sea, hay encuentros preparados. Mardoqueo, ¿no? Nicodemo. Nicodemo preparó el encuentro con el Señor. ¿Y qué fue la respuesta? Soy. Mírame a mí. Dios ha amado a este mundo de tal manera que me ha dado. Así termina el texto de Juan 3, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Es lo que le quería explicar a Nicodemo. Nicodemo, que soy el Hijo de Dios. Que nacer de nuevo es mirándome a mí. Como mirasteis a la serpiente, miradme a mí. Como el pequeño ¿cómo se llama el pequeño? Mardoqueo es Zaqueo. Que estoy con Mardoqueo y Esther. Zaqueo también preparó su encuentro con el Señor. Un poco ridículo, diríamos nosotros, pero muy, muy valiente, ¿eh? Imaginaros a un banquero de aquí del pueblo, es decir, de la ciudad, un banquero que conocemos todos, yo qué sé,
que los que yo conozco todos acabaron en la cárcel. Pero estaba pensando en algunos que no iban ni a nombrar tan siquiera. Pero imaginaos al banquero de vuestro pueblo, de vuestro banco, ahí encima de un árbol, porque quiere ver a alguien. ¿Qué hace este? Ha perdido toda dignidad, ¿no? ¿Y qué encontró? La salvación ha llegado a esta casa. Esto es lo que le dijo el Señor en su casa. Porque había encuentros maravillosos que acabaron bien. Otros encuentros no tan bien. Como este. Un encuentro a cortas distancias con Jesús. Y no lo aprovechó. Pilato no aprovechó aquello. Pilato se rajó, dirían los jóvenes, ¿no? Entonces se rajó. No fue valiente. El reino de los cielos es de los valientes, dice la Escritura. De los que lo arrebatan. ¿No dice esto el texto? En Reina Valera dice eso. El reino de los cielos es de los valientes, de los que lo arrebatan. De los que están dispuestos a darlo todo por ellos. A los que están dispuestos a comprar el campo entero porque quieren la perla que hay en el campo. Y darlo todo lo que tengo por aquella perla. Otros encuentros como aquel joven. Vende todo y sígueme. No. Cada uno tiene su motivo, sus riquezas, su posición. Allí estaba el cordero atado. Pero cuidado, entregado por el anticipado consejo de Dios, ¿eh? No estaba allí como una víctima de las circunstancias. ¿Me entendéis? Estaba todo orquestado y dirigido por el soberano Dios de los cielos. Todo. El que ha hecho que los cielos sigan en su sitio después de tanto tiempo y no se nos hayan caído encima, es el que estaba controlando a su hijo allí. Su hijo que en Getsemaní no quería tanto sufrimiento de esto, pero sí quería hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios venía por esta ignominia, por este escarnio. Así que, ¿qué vamos a hacer con el Hijo de Dios? Es una pregunta que tienes que hacer. Ahora llegan los religiosos de nuestra época y nos dicen: este no es digno de que tú le sigas. Este no es digno en que tú creas. Tú tienes que ir a la Santa Madre Iglesia o a la religión que sea o no creer nada. Que estamos 2 días aquí, come, bebe y disfruta de la vida, que la vida es breve, ¿no? Y que nos vamos a ir todos. Pero el mundo te está esperando a ver qué haces tú. ¿Qué decisión tomas por Jesús? No solo trata de me gusta, un gran hombre, maravilloso, históricamente. Pilato quedó, ¿cómo dice la Escritura aquí hemos leído? Maravillado. Pilato quedó maravillado. ¿Cuántos reos había visto él? ¡Que yo no lo soy, que no lo hice! La mayoría mintiendo. Y hay uno que no lo había hecho. Solo el poder que Dios te ha concedido, la permisibilidad, si se puede decir así, porque yo sé que a veces en teología usan palabras raras, bueno, el permiso de Dios, que te ha dado la autoridad para que yo esté bajo tu mano y tú me puedas quitar la vida. Eso le contestó Jesús a Pilato. ¿Es que no sabes que no me contestas? ¿Que te puedo quitar la vida? Claro, pero porque te ha sido dado del cielo. No creas que tú me quitas la vida porque yo no pueda defenderme. ¿Me entendéis? ¿Qué vas a hacer con el Hijo de Dios? Cuando estemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, ¿qué vamos a hacer con el Hijo de Dios? Vamos a ser valientes y decir, sí, Él es el Rey de los judíos. Es que decir el Rey de los judíos parece que dices tú, ay, menos como está ahora todo lo de Palestina, mejor casi parece que no lo puedes decir. Pero
Decir el rey de los judíos es decir que Él es el Hijo de Dios, que va a ir al cielo y va a preparar un lugar para nosotros y va a volver con poder y gloria en las nubes, que era por lo que le condenaban. Pilato no quiso creerlo, no quiso creer esto. Pero ¿y tú y yo qué vamos a hacer con el Hijo de Dios? ¿Qué vamos a hacer? De verdad, el encuentro de Jesús y Pilato es ya anecdótico en nuestra época, pero es instructivo para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que decidir si queremos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, si queremos que Jesús gobierne nuestras vidas. No es meramente por una religión, hermanos, hermanas, entendedme. No como el que hace que nos reunamos los domingos aquí a cantar, a bailar o a reír o a hacer cosas o casarnos o a tener hijos. No el que gobierna nuestra vida de esta manera, solamente como el que va a darnos el visto bueno a lo que yo haga, sino Jesús como el soberano de mi vida, como el que va a dirigir mi matrimonio, como el que va a dirigir mis reuniones, como el que va a dirigir mi corazón en las reuniones, como el que va a dirigir mi vida en el trabajo, en mi familia, en el pueblo. Tenemos que de verdad considerarlo y buscarle ahora, mientras puede ser hallado. Jesús es el Hijo de Dios, hermanos, hermanas. Jesús es el Rey de los judíos.